tema es conflictos árabe e israelí. La guerra de Yom Kippur, guerra del Ramadán o guerra de octubre, fue un conflicto armado entre Israel y los países árabes en Egipto y Siria, que tuvo un lugar durante octubre de 1973 en Egipto y Siria. Iniciaron un conflicto para recuperar el territorio que había sido robado. Su definición y posibles soluciones son materia que permanece en verdadero debate, y los problemas que incluye varían con el tiempo. Esto también se refiere a la tensión política y a los conflictos armados entre los estados de Israel y sus vecinos árabes. Se definieron en historias y posibles soluciones entre estas dos naciones, pero permanece en materia predeterminada que con el paso del tiempo va aumentando aún más. Mi nombre es Romina Contreras, pertenezco al grupo 7 y mi tema es Primera Guerra Mundial. La caída del Imperio Otomano, los ingleses pusieron en pie la península arábica, incluida la antigua Persia. Todo un esquema destinado exclusivamente a controlar el petróleo mediante falsos gobiernos en la zona. Y el siglo después, lo que veamos primero es la caída del crudo, en una extraña confusión de factores que sin duda alguna ha terminado beneficiando a muchos países industrializados. En segundo lugar, un espectáculo insólito ofrecido por un presidente de los Estados Unidos enfrentado, más allá de toda lógica, de la discrepancia. El primer ministro de Israel es un país clave en el rompecabezas de Oriente. Los intereses de dos países están por encima de los dos hombres y al final no importa que se quieran o se odien. Lo único relevante es dar el paso siguiente en la defensa de los intereses que hay en juego. Lo que está en juego es muy sencillo. Desde hace muchos años, concretamente desde el año 1948, desde el Laboratorio de Relación Árabe con el mundo occidental, que es Palestina, desde la creación de la OLP, que se ha producido un fenómeno de absoluta desviación de los verdaderos ejes del poder. Desde la primera guerra árabe-israelí hasta la llegada del Ayatollah Khomeini al poder de 1979, Oriente Próximo era. Ahora es más fácil verlo, un mundo de guerra casi de juguete, y a pesar del terrorismo, solo a partir del triunfo de la revolución iraní y del control de los chiíes del Golfo Pérsico, al menos del intento por controlarlo, es cuando se produce realmente el enfrentamiento serio dentro del mundo islámico. Bueno, ese es mi tema, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Me tocó ese tema. Se dice que la Guerra Mundial fue uno de los conflictos militar global que se desarrolló en el año 1939 a 1945. En este se vieron un mayor conflicto, complicada la mayor parte de las naciones del mundo. En este hecho de la caída de Reich alemán, solo ocho fueron confirmadamente neutrales. También se dice que al comienzo de los conflictos se suele situar en el 1 de septiembre del año 1939 con la invasión alemana Polonia. En primer paso del bíblico, en alemán Nax era funda en Tercer Reich en alemán en Europa. Se dice que al finales desde finales de 1939 hasta el 1941, MEX era una serie de fundamental campañas militares. Era nominalmente neutra en un territorio que compartía en la frontera de oeste en Reino Unido, y como Betax se mantuvieron
como la única fuerza del capaz. Se dice también que el avance de la fuerza del eje fue detenido en el año 1942 en Japón de unas varias batallas de navales. La tropa la tropa europea era un eje de Norteamérica. Era un eje de Norteamérica y en el norte de África. Era una batalla de que siempre está ligado y en diversas de Alemania y en Europa de Este. Se dice que Italia francista era la victoria de Estados Unidos en el Pacífico, y también que se recuperó en una periodicidad trayectoria y en ambos Alemania. También se puede hablar sobre la causa bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Son algunos accidentes de Polonias de la tropa alemanas de orientaciones japonesa de chinas en la Colombia. La Segunda Guerra Mundial era un estallido después de que esta acción agresiva recibiera una respuesta disidencias armada o ambas por parte de países agredidos que mantenía un trato perspectiva por Japón en Alemania en algunos diversos países, que fue alianza de una finales de la guerra. También se puede decir que en la entrada de los Estados Unidos fue la guerra de aéreas, se volvió a un favor de los últimos años de 1942 y comenzó en una de la luz del día. Más peligros de los nocturnos, mientras que tanto los británicos eran ciudadanos de alemanes que cada trabajador se unían en una de las publicaciones que se podía formar para formar una parte de la guerra mundial. También se dice que algunos de los privados eran que trabajaban y los ataques en masa que podía llegar entre 50 a 100.000 bombardeos pesados a la vez. También en europeos también era uno de los combustibles muy utilizados para depositar. En las últimas guerras que llegó, los lugares eran un lanzamiento de armas como Tarnwitzil que se formó en aviones y como tornacionaron para finalizar de algunas guerras que se tomó para suyo objetivo alcanzar de alcances que fueron permitidos en el año 1939 para una gran fuerza europea. Saludos, mi nombre es Adriana Balón y mi tema es la Tercera Guerra o la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días, también conocida como la Guerra de Junio de 1967, fue un conflicto que afrontó Israel contra la República Árabe Unida, entre las cuales estaba Egipto, Jordania, Irak y Siria, y esto duró entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Por otra parte, Israel lanzó un ataque a las fuerzas aéreas egipcias y Jordania respondió atacando las ciudades de Israel, entre las cuales estaba Jerusalén y Netanyahu.
Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. En 1947, la ONU estableció un plan para la división del mandato británico Palestina en 2 estados, la cual se dividió en uno judío y otro árabe. Los países árabes y los líderes de Árabe-Palestina rechazaron el plan y atacaron al recién creado Estado de Israel el mismo día de su proclamación. Eso dio lugar a la Guerra Árabe-Israelí en 1948, que acabó con la victoria de los israelitas. Por su parte, Egipto se apropió de la Franja de Gaza y de Transjordania. Los países árabes no aceptaron el resultado de esta guerra y continuaron con acciones de guerrilla contra Israel, lo que llevó a este país a intervenir junto a Francia y el Reino Unido en la Guerra de Suez de 1956. Esta guerra fue una victoria militar, pero una derrota política para los 3 estados y aliados, ya que la gran presión diplomática por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética forzó a Francia, a Inglaterra y a Israel a retirar sus ejércitos. Como conclusión, el conflicto árabe-israelí se encuentra en una etapa de suma tensión, ya que los esfuerzos que se han realizado han sido inútiles y la violencia no cesa. Este conflicto exige mucho estudio y esfuerzo, ya que intervienen factores territoriales, políticos y religiosos. Eso ha sido nuestro tema a tratar. Gracias.